Continuando con el tema absorción, en esta segunda parte veremos cómo determinar los parámetros de absorción en forma experimental. Luego veremos ciertas interacciones entre los componentes que producen desviaciones al modelo Langmuir. Y por último, un modelo de absorción en multicapas, que es la isoterma de Bett. Vamos a ver cómo obtener los datos experimentales de una absorción de un gas o de un soluto disuelto. En estas determinaciones se debe mantener la temperatura constante y conocer la masa del absorbente. Inicialmente se conoce la presión inicial del gas o la concentración inicial del soluto, por lo que se puede calcular la cantidad de moles de adsorbato agregados inicialmente. Se pone en contacto el adsorbato con el absorbente, ya sea abriendo una válvula, en el caso de un gas, o agregando una solución de soluto a adsorber. Una vez alcanzado el equilibrio, se mide la presión o, tomando una alícuota, la concentración de la solución en equilibrio, para tener una P1 o una concentración 1 del adsorbato libre en equilibrio con el adsorbato absorbido. Este valor será colocado en el eje X de la isoterma directa. Con el valor de P1, C1 se pueden calcular los moles de adsorbato libres. Y, conociendo los valores iniciales por esta diferencia, podemos calcular el número de moles absorbidos. Este valor se divide por el valor de W, la masa de absorbente, para calcular el valor sobre el eje Y de la isoterma y así obtener el primer punto experimental de la isoterma. Repitiendo este procedimiento tantas veces como puntos experimentales querramos tener, obtenemos así la isoterma de absorción directa. Para ver a qué modelo ajusta y observando si se produce saturación o no, por ejemplo, en este caso el gas se absorbe en una monocapa, se pueden hacer diversas linealizaciones. Una vez determinado el modelo, si fuera Langmuir, se pueden determinar los parámetros A y B y de esta manera poder calcular las funciones de estado asociadas al proceso de absorción. Si ajustara al modelo de Freundlich, podemos determinar los parámetros K y A y en caso de que veamos que no se produce un ajuste a estos dos modelos, podemos considerar de ver otras opciones como las que veremos a continuación. El modelo de Langmuir es un modelo muy preciso siempre y cuando se cumplan con los postulados que hemos visto anteriormente, y es útil en una gran cantidad de casos. Sin embargo, a veces, dependiendo del sistema, se producen interacciones laterales entre las moléculas absorbidas que producen que la constante de absorción se vea afectada si hay o no una molécula vecina absorbida. Para tratar de reajustar el modelo de Langmuir, ahora considerando estas interacciones laterales, se modificó la constante de absorción de forma de considerar el grado de ocupación de la superficie, modificándola por una B' que cambia con el estado de ocupación. Z es el número de sitios vecinos alrededor del sitio dado y W es la energía de interacción lateral. Metiendo esta constante B' en la isoterma, el modelo reajustado queda de la siguiente forma. Otros factores que pueden producir desviaciones al modelo son las de heterogeneidad de sitios y la de repulsión estérica.
Esta repulsión histérica se manifiesta en el calor de absorción en función de la fracción de sitios ocupados, donde se observa que este calor liberado disminuye a medida que la fracción de sitios ocupados aumenta. Veamos ahora cómo estudiar el proceso de absorción en multicapas. Vamos a presentar en forma resumida la isoterma de Bethe. Bethe son las iniciales de tres investigadores, Brunauer, Emmet y Teller, que desarrollaron un modelo de absorción en capas. La isoterma, que aquí se observa, representa la masa de un gas absorbido en función de la presión relativa, P sobre P0, donde P es la presión del gas en equilibrio y P0 es la presión de vapor del gas. Como hemos visto antes, cuando P sobre P0 es igual a 1, se absorbe cada vez más gas en forma física. Los científicos postularon que la primera capa se absorbe a una superficie de acuerdo al equilibrio mostrado aquí, determinado por una constante K1, donde θ1 representa la fracción de sitios de la superficie cubiertos por una molécula de A, θb la fracción de sitios vacíos y P la presión en equilibrio. Si no ocurriera nada más, obtendríamos el modelo de Langmuir. Luego, estos investigadores aceptaron en el modelo que se acomoden más capas sobre la monocapa. Este acomodamiento fue interpretado como una secuencia de equilibrios y, por lo tanto, determinaron las constantes de equilibrio. Por ejemplo, A2S representa un sitio que contiene dos moléculas de A apiladas. Θ sub I sería la fracción de sitios que contienen I moléculas de A apiladas. Al observar la interacción de la segunda molécula sobre la primera o de la segunda sobre la tercera y así sucesivamente, postularon que esta interacción no podía ser muy distinta a la de dos moléculas en un líquido. Por lo tanto, exceptuando a la primera capa, todos los procesos de absorción pueden considerarse como una licuefacción con una misma constante de equilibrio K, que representa la licuefacción del gas con una constante que simplemente es 1 sobre P0, que es la presión de vapor del gas A. Volviendo a la constante 1, el equilibrio de absorción de la monocapa, se puede asociar un cambio de energía libre y un cambio de entalpía. Por otra parte, la constante de licuefacción va a tener asociado un cambio de energía libre de licuefacción y un calor a presión constante, un delta H de licuefacción, que es igual al menos calor de vaporización del líquido A. Luego de un desarrollo matemático que incluye series, sustituciones y derivadas, obtuvieron la siguiente expresión que constituye la isoterma de Bethe, donde B es el volumen de gas absorbido por unidad de masa de absorbente a una dada presión. Bm es el volumen de gas absorbido por unidad de masa absorbente para formar la monocapa. Observando esta expresión, vemos que si la presión de equilibrio tiende a la presión de vapor del gas, esta diferencia tiende a 0 y B sobre Bm tiende a infinito. C es un parámetro que tiene en cuenta los intercambios de calor de la monocapa, o sea, el calor de absorción de la primera capa, y los equilibrios de absorción, o sea, los calores involucrados en las sucesivas absorciones que se aproximaban a equilibrios de licuefacción o de vaporización, si consideramos el signo contrario.
Los valores experimentales que se obtienen o se miden son el volumen, B, y la presión en equilibrio. Ajustando estos valores, estos datos experimentales al modelo de la isoterma de Langmuir, se obtienen los parámetros C y Bm. Con el valor de C y el valor de delta H de vaporización, se calcula el delta H de absorción de la monocapa. El valor de Bm es útil para determinar la superficie del absorbente si se conoce el área que cubre cada molécula. Bien, esperando que estos contenidos les hayan sido útiles, quisiera agradecer a las profesoras Viviana Nerli y Beatriz Farrulla, que se han jubilado hace muy poco tiempo y han sido muy importantes en mi formación, tanto como docente y como investigador.